Hola, una vez más soy Analía Gutiérrez y vamos a hablar de las alteraciones del lenguaje y adaptaciones para la comunicación en procesos de envejecimiento con patologías. Con el paso del tiempo se pueden producir cambios no naturales, sino asociados a alguna patología o enfermedad. Por ejemplo, cambios en la visión, problemas visuales, cambios en la audición, y también cambios cognitivos. Los cambios cognitivos pueden ser de dos tipos. Puede ser deterioro, que se da de manera progresiva, o puede ser cambios abruptos cuando se produce un daño adquirido. En el deterioro progresivo se van dando cambios en el cerebro y cambios en el funcionamiento del cerebro de manera progresiva y van aumentando con el paso del tiempo. Habitualmente se los conoce como Alzheimer, demencias, envejecimiento precoz, se decía antiguamente, arteriosclerosis. Son todos términos que a veces se utilizan de manera simultánea, pero que no significan lo mismo, no refieren al mismo tipo de conjuntos de síntomas. Algunos comienzan con cambios en la memoria. La persona va al médico para decirle que no se acuerda dónde puso las cosas, no se acuerda lo que hizo el día anterior. Son los más evidentes, evidencian los cambios en la memoria. Otros comienzan con cambios en el lenguaje. Imaginen qué tipo de cambios deben ser o con qué frecuencia se deben dar para que una persona que pasados los 50 años comienza a habituarse de que se producen algunos cambios, como hablamos antes, naturales dentro del lenguaje, empiece a notar que se están produciendo cambios de otras características o de otra intensidad. Y se producen también otros cambios en funciones mentales superiores que van a tener consecuencias por ahí en unos estadios mucho más tardíos de estos procesos de deterioro. En las últimas décadas, estos procesos de deterioro cognitivo han tenido tanta difusión y tanto avance en la ciencia, por sobre todas las cosas, que hasta el arte los ha ido tomando. Tenemos películas, tenemos obras de teatro que hablan de esta situación sobre la cual antes no se hablaba o sobre la cual se tenían ciertos prejuicios o ciertas ideas equivocadas. Vamos a ver un pedacito de una obra para ver qué es lo que le pasa a una persona que comienza a experimentar esos cambios. Estoy asustada. Olvido palabras. Pérdidas de memoria. Olvida palabras. Sí. Siéntese. ¿Cómo se llama? María. ¿Apellidos? Moliner Ruiz. ¿Qué edad tiene? 70. ¿Está casada? Sí. ¿Cómo se llama su marido? Fernando. ¿Apellidos? Ramón Ferrando. Fernando o Ramón. Fernando. Fernando Ramón Ferrando. Ramón es apellido. ¿Está segura? Muy segura. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? 5. Perdón, 4. 5 o 4. 4. 3 varones y una mujer. ¿Antecedentes familiares de pérdida de memoria? Mi madre murió totalmente lúcida. Mis abuelos también, sí. ¿Y su padre? Mi padre. Sí, ¿cómo murió su padre? No lo sé. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué más qué? ¿Qué otros síntomas tiene? No, ningún otro. ¿Pérdidas de memoria? No. ¿Olvida cómo realizar tareas cotidianas? No. ¿Alguna receta de cocina? No. ¿Cómo surcir calcetines? Me pasé la vida surciendo calcetines. ¿Podría olvidarlo? Sí, claro que podría. ¿Escucha voces? ¿Voces? Alucinaciones, voces que no sabe de dónde vienen. No. Errores de juicio o conflictos con personas cercanas, su marido, sus hijos. Sí. Supongo que lo normal. Lo normal. Sí. Bien, a ver señora, dígame. ¿Qué sostiene en mi mano? Un cuaderno. Muy bien.
¿Esto qué es? Un bolígrafo. Bien. A ver ahora, ¿qué es esto? Un llavero. ¿Qué tiene? Llaves. Bien. Le voy a pedir, por favor, escriba su nombre. María Molière Ruiz. Molière. Moliner. María Moliner Ruiz. Moliner. Sí, sí. Escribió Molière. Dígame, ¿tiene dificultad para recordar frases hechas, oración? Dígame, ¿qué cenó ayer? ¿Ayer? ¿O qué hizo esta mañana? Bueno, esta mañana nada especial. Dígame, ¿alguno de sus hijos vive con usted? No. Tal vez más adelante necesite ayuda. Yo puedo ponerla en contacto con las siervas de Jesús. No va a ser necesario. Son monjas muy serviciales, entregadas en cuerpo y alma al cuidado del prójimo. Bueno, les digo que no será De necesario. todas maneras hay que esperar. ¡Arroz! Como dice, Que anoche cenamos las sobras de arroz del mediodía. Porque los domingos comemos siempre paella. señora, la arteriosclerosis cerebral se asocia y se manifiesta de forma insidiosa. ¿Arteriosclerosis cerebral? Sí, por ahora los síntomas son leves. La doctora Maldonado es especialista en demencias seniles. Pienso derivarla a ella. Más adelante. Me dijeron que el especialista era usted. Sí, le dijeron bien, pero yo soy el director de la clínica. Me dedico más bien a la investigación. Bueno, me dijeron que usted me atendería. Señora, va a estar en buenas manos. No se preocupe. ¿Sabe usted leer? Sí. Bueno, eso ayuda. Por supuesto. A la terapia, quiero decir. Ajá. La actividad intelectual disminuye el riesgo de deterioro. Leer, hacer crucigramas, rezar. ¿Qué nivel de estudios tiene? Licenciada en Filosofía y Letras. No es normal en una mujer de su edad. Es muy normal. Lo que no es frecuente. Me dijo que tiene 70 años. Sí. Bien. Bueno, vamos a realizar algunos ejercicios de memoria. Poemas, canciones. No me haga cantar, porque lo hago fatal. Además es esencial que sea sistemática. Soy muy sistemática. Toda mi vida, hasta que me jubilé, trabajé ¿Sí? de librera. Es un trabajo muy sistemático. Librera. Sí, sí. Primero en Simancas, en el archivo. Luego en Murcia y Valencia, en la delegación de Hacienda. Y ahora ya hace un tiempo que estoy en Madrid. Sí. Bien. Bueno, vamos a realizar también algunos ejercicios de memoria de evocación. Yo los llamo juegos de recuerdos. ¿Recuerdos? ¿Sí? ¿Recuerdos de qué? Sobre usted, sobre su familia, sobre su historia. Ya verá, son muy sencillos. Lo mejor que se puede hacer con los recuerdos es quemarlos. Pues es necesario recordar. Espero no olvidar todo lo que tengo que callar. ¿Cómo dice? Oh, perdón. Pensaba en voz alta. Discúlpeme. No hay problema. Librera. A ver, María. Acá. Libro, conjunto de hojas escritas, no, esto no es Biblia. Bibliófilo, bibliotecaria, María. Fuiste bibliotecaria, no librera. Bibliotecaria. Como vimos, María, una mujer de trabajo intelectual, una mujer que lleva años confeccionando uno de los diccionarios más famosos de la lengua española, del uso de la lengua española, María Moliner. Esa es la historia de una mujer real, de la autora de un diccionario. Como vimos, María tiene algunos rasgos en el lenguaje que evidentemente no le parecen a ella naturales, porque de algún modo la angustian. Ella está experimentando internamente algo mucho más intenso de lo que nosotros estamos viendo. Es que María hace tiempo que viene notando estos cambios no corrientes en su lenguaje, y lo que ha tratado de hacer hasta ahora es compensarlo, como veníamos hablando en otros momentos, ¿no? Compensándolos con otros modos de decir lo mismo, y
haciendo algo que se suele llamar enmascararlo, es decir, ocultarlos de algún modo. De manera abrupta e imposible de ocultar se dan los cambios que se producen de manera abrupta por un daño adquirido. En general son a causa de un accidente cerebrovascular, ACV, ictus, ataque cerebral, cualquiera sea el término que se utilice para referir a estos hechos que se producen en el cerebro por la obstrucción de una arteria, por lo tanto no pasa sangre a una zona del cerebro, o por la ruptura de una arteria y por lo tanto se inunda una zona del cerebro. Cualquiera de los dos fenómenos se suele llamar de todos estos modos. Pero no es la única causante de daños en el cerebro adquiridos. Otra puede ser un golpe, que puede ser una caída bastante frecuente a determinada edad o un accidente de tránsito. Otra puede ser un tumor que esté creciendo y que va dando por apretar el cerebro, va dando síntomas, o que fue extraído en una cirugía, entonces quedó una zona afectada. Y en cuarto lugar, otra de las causas, menor en cantidad, pero que puede ocurrir, es una infección en el cerebro que ataca alguna zona en particular. Los daños adquiridos tienen esta característica de que en general, en lugar de ser difusos, como eran los cambios que se iban dando en el deterioro, son cambios más focales en una zona del cerebro. Y eso da distintos resultados en todas las funciones mentales y en el lenguaje también. Cuando el daño adquirido produce efectos en el lenguaje se llama afasia. Tal vez es un término que hoy en día, así como el deterioro cognitivo, se ha hecho más popular, se conoce mucho más. La afasia es la alteración del lenguaje por una lesión cerebral. No tiene que ver con alteraciones del lenguaje desde chicos que se fueron dando en el desarrollo. No, tiene que ver con algo que sucede en el cerebro y a partir de ese momento, de esa lesión en el cerebro, se producen cambios otra vez en la producción oral, en la comprensión del habla, en la producción escrita y en la comprensión lectora. No necesariamente en todas las destrezas, habitualmente de algún modo en todas las destrezas, pero no necesariamente con la misma intensidad en todas. En algunos casos se da más en la producción oral y en otros casos se da más en la comprensión del habla. En la producción oral resultan absolutamente evidentes, en la comprensión del habla no siempre son tan evidentes, porque el lenguaje no siempre aparece en el uso de manera pura. El lenguaje aparece en contextos comunicativos y la comunicación es mucho más que el lenguaje. Entonces, decirle a una persona ¿querés un vaso de agua? Con un gesto de ofrecerlo, hace que la persona rápidamente se dé cuenta de lo que estamos diciendo. Si decimos así, ¿querés un vaso de agua? Sin ningún gesto, bueno, habría que ver qué es lo que sucede. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos casos de daño adquirido con la comprensión. No quiere decir que siempre esté dañada, pero puede estar dañada. Y se dan también otros cambios en las funciones mentales que están asociados con los daños, con la zona dañada. Entonces se pueden dar cambios en la marcha, en hemiplegia, se pueden dar cambios en el movimiento, los movimientos más finos, ¿sí? Una serie de cambios que suelen estar asociados a que para nosotros es central porque es el tema del que estamos hablando, que es el del lenguaje. ¿Cuáles son los síntomas que se dan en una afasia, o sea, en una secuela de una lesión cerebral? En general no poder decir una palabra, pero no del modo que lo veíamos en el lenguaje normal, es decir, la palabra que no sale. Puede ser eso, pero además hay otras alteraciones de la palabra. Por ejemplo, decir una por otra similar, como cuchillo por tenedor, o por dos palabras de forma parecida, decir gallina por canilla. Eso es frecuente. Y otra posibilidad es alterar los sonidos de una palabra, por ejemplo, resapador por repasador. Cuando hay una alteración leve y se produce de manera esporádica, bueno, la comunicación se da con ciertas dificultades. Cuando la alteración es severa y estas alteraciones en el lenguaje, estos signos en el lenguaje, se dan
muy frecuentes en una misma conversación, la comunicación se hace mucho más dificultosa. Además de cambios en las palabras, también se dan cambios en las oraciones. Hablábamos en alguna oportunidad de oraciones complejas. Bueno, en general, lo que vemos en una persona que tiene dificultades para hablar es que produce o palabras aisladas o frases en lugar de oraciones. Por ejemplo, la comida heladera. Entonces no sabemos si es la comida está en la heladera, pone la comida en la heladera, saca la comida de la heladera. Entonces, bueno, afortunadamente el contexto nos ayuda mucho a comprender, pero para la persona que lo quiere producir se transforma en una situación en ocasiones angustiante. Y otra cosa que sucede es la repetición de una palabra real de la lengua o una palabra inventada, únicamente una palabra con distintas entonaciones. Por ejemplo, teníamos en nuestro grupo un señor que solamente repetía mano, 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 mano. Pero lo decía con tal intención que cuando nos arreglábamos y aparecíamos muy bien vestidas, él nos decía mano, mano, y sabíamos que era un halago. Aún así, aún repitiendo solamente una palabra, la comunicación se podía dar. Como decíamos, los cambios en la comprensión son más imperceptibles, porque, reiteramos, el lenguaje no aparece solo, puro, no es un lenguaje de laboratorio. Cuando se hace una evaluación del lenguaje, cuando un profesional la hace en un consultorio, con pruebas específicas, salta a la vista. Pero en la conversación diaria, a veces las alteraciones de la comprensión no se perciben. Esto es muy importante, porque a veces creemos que la persona está comprendiendo y no está comprendiendo, y el no comprender es muy dañino para la persona, produce un aislamiento bastante importante. ¿Y qué es lo que puede ser que no comprenda? Que no comprenda una palabra, que confunda una palabra por otra, que no comprenda oraciones complejas o muy extensas, o que no comprenda discursos. Entonces, estamos hablando ahora de comprensión auditiva, ¿no? Si no comprende una palabra y si podemos darnos cuenta que no la comprendió, bueno, podemos sustituirla o decir alguna cosa que le haga entender de qué palabra se trata. Cuando uno confunde una palabra por otra, a veces falla la comunicación, entonces bueno, ahí se produce algún problema que de algún modo va a haber que reparar, ¿sí? Y con las oraciones complejas, como decíamos antes, las oraciones complejas se pueden subdividir en oraciones simples y facilitar la comprensión. Es muy importante tener en cuenta que la comunicación, la responsabilidad de comprender no es de una persona, o la responsabilidad de que la comunicación sea efectiva no es de una persona, es de todos los participantes de la comunicación. Por lo tanto, no es el que no puede el que tiene que hacer el esfuerzo, sino es compartido, y sobre todo el que puede tiene que hacer el esfuerzo mayor. Me interesa reiterar que la comunicación es mucho más que el lenguaje. En la comunicación tenemos gestos, tenemos pantomimas, es decir, que actuamos un poco, tenemos objetos que llegamos, tenemos cosas que señalamos, mezclamos una lengua con otra lengua, cuando las personas que están participando en la comunicación hablan más de una, mezclamos palabras escritas, dibujos, todo eso constituye la comunicación. Y la comunicación es un derecho. La comunicación es un derecho que está dentro de los derechos humanos. Y cuando hablamos de comunicación, no hablamos solamente de la conversación. Hablamos de cualquier tipo de transmisión de mensaje. Hablamos de la lectura, de programas de TV, de piezas culturales, es decir, algún tipo de transmisión de lenguaje en la cual participe el lenguaje. Y también cuando hablamos de lenguaje, no hablamos estrictamente de lo lingüístico, ¿no? Porque hay lenguajes de imágenes, hay lenguajes de iconos, hay otros modos de expresión. Pero volvemos a que la conversación es el espacio rico donde se da la relación con el otro, la relación personal con el otro. En general decimos que la conversación es un proceso colaborativo, que los participantes construyen junto un texto. En general no es uno habla, otro habla, uno habla, otro habla. No es una sucesión de conferencias o una sucesión de discursos. Se va construyendo, uno pregunta, el otro responde, alguien dice algo y el otro recuerda y aporta, ¿sí?
A partir de la información que se van intercambiando las personas y la información que saben que el otro tiene conocida, aunque no sea dicha en el momento, los participantes de la conversación chequean el sentido del texto y lo construyen, como decíamos, mediante un conjunto de estrategias como son corregirse a uno mismo, corregir al otro, pedirle al otro que se corrija, parafrasear, decir lo que dijimos de manera complicada que el otro no comprendió de manera más simple para que sí lo comprenda, expandir, porque nos damos cuenta por lo que dijimos que el otro queda con cara de signo de interrogación y debemos decir más para que se comprenda completamente, completar, cuando en realidad no es que nos quedamos cortos, sino que solo dijimos una parte, preguntar cuando es necesario. Todas estrategias que sirven para conjuntamente entre los participantes de una conversación construir un texto que finalmente va a ser el que resulte de ese evento. Cuando estamos conversando con una persona que tiene algún tipo de alteración del lenguaje, por algún deterioro o por alguna lesión, tengamos presente que no somos sus terapeutas. Somos sus acompañantes, somos sus apoyos, somos sus familiares. Si algún terapeuta nos pide ayuda y nos da alguna ejercitación, recuerdan, dijimos, el lenguaje tiene 4 destrezas y es como un músculo. Si no se estimula, no es un músculo, pero es como un músculo. Si no se estimula, no está activo. Entonces necesitamos tener las 4 destrezas activas. Si algún terapeuta nos da alguna indicación o nos pide que colaboremos, bueno, podemos destinar un tiempo a apoyar a la persona para que haga sus ejercicios, pero en la conversación corriente no somos terapeutas, no estamos todo el tiempo dándole una facilitación para que diga la palabra que no le sale, corrigiéndola o diciendo, no, hasta que no lo digas nosotros no te lo vamos a decir, esperando que de ese modo la persona tenga una activación de su lenguaje. Estamos para comunicarnos, no estamos para rehabilitar a la persona, salvo que haya espacios en los cuales se nos pida y estén destinados específicamente para eso. Por otra parte, no somos ajenos y tenemos muchos elementos compartidos, de los cuales podemos, conocimientos, información uno del otro, de los cuales podemos echar mano, y también tenemos relaciones construidas, afectos construidos. En definitiva, lo que somos participantes de una conversación y, como decíamos hace unos minutitos, tenemos la obligación, cuando participamos en una conversación, de ser colaborativos. Si no somos colaborativos, no estamos participando de la conversación. ¿Y cómo somos colaborativos, además de teniendo una actitud colaborativa? Ayudando a construir el texto juntos, utilizando esas estrategias de las que hablábamos, de reformular, de parafrasear, de preguntar, de completar, de expandir, o sea, haciendo todo lo posible para que ese texto se cumpla y sobre todo para que el objetivo de la comunicación, sea relacional, sea pasar alguna información, todos los que ya enunciamos, se cumpla verdaderamente. Una comunicación es eficaz cuando los participantes de la conversación quedan satisfechos con la intención que tenían inicialmente, aunque sea pasarla bien. Para eso, démosle tiempo a la conversación, démosle el tiempo suficiente a la conversación. Tiempo a la conversación significa no solamente tiempo medido en minutos y segundos, sino también en dedicación. Asegurémonos de que la persona nos presta atención. Es como la primera necesidad para iniciar una conversación. Si venimos corriendo y largamos un mensaje y la persona está mirando televisión, no podemos responsabilizar a la persona por no habernos comprendido. Démosles tiempo. Pidámosle a la persona que nos preste atención, llamémoslo por su nombre, démosle alguna señal de que estamos poniéndonos en situación de conversar. Anticipemos el tema. Cuando nosotros sabemos de qué nos va a hablar otra persona, todo nuestro sistema de lenguaje se alinea, ¿sí? Todas las palabras se alinean, de tal modo que podemos comprender con mucha facilidad.
y adecuemos nuestro modo de expresarnos a las necesidades de la persona. Es decir, más lento, con palabras más frecuentes, con oraciones simples. La persona sabe lo que necesita, la persona puede decirnos más lento. Muy importante que le demos el mando, que como se dice, ponderemos a la persona para que nos guíe cuál es el modo que más lo facilita, el modo más adecuado para comprendernos y para atreverse a participar en esa conversación que estamos teniendo. Dejemos que la persona nos haga saber qué necesita y verifiquemos que nos comprende. Podemos verificar con preguntas, podemos verificar pidiendo, si es posible, que nos reformule lo que nosotros dijimos, y verifiquemos que también la comprendimos o lo comprendimos, ¿sí? Verifiquemos que está todo claro y que se cumplió la comunicación, sobre todo cuando, como decíamos, es necesario el pasaje de algún mensaje bastante específico. Y verifiquemos también que la comunicación cumplió su objetivo, que la persona y uno mismo no quede insatisfecho con ese tiempo que se dedicó a construir un mensaje compartido. Decíamos que la comunicación es un derecho, y en el caso de las patologías, es decir, cuando ya se produce una discapacidad que afecta a la comunicación, ese derecho está plasmado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, tenemos la obligación, los Estados partes tienen la obligación, y nosotros como miembros de una comunidad, de facilitar el acceso a la comunicación a las personas. ¿Qué recursos tenemos para eso? Como personas, como individuos, somos interlocutores y como interlocutores ya hablamos bastante de qué modo podríamos facilitar las conversaciones. También podemos cumplir la función de apoyo cuando la persona se comunica con otros y de algún modo, a partir de este conocimiento mutuo que tenemos de conversaciones conversaciones previas y de tiempo destinado a la conversación, tenemos información suficiente, si la persona nos elige como apoyo, para hacer apoyo cuando va al médico, si tiene que participar de la justicia, en algunas situaciones familiares, ¿sí? Tenemos elementos para hacerlo. En el caso de las comunicaciones audiovisuales, tenemos mucha producción, no sé si muchísima, pero hay producción con algunos recursos como el subtitulado para personas con dificultades auditivas, que en muchos casos ayuda también a otras personas que no tienen dificultades auditivas, pero que tienen mejor la comprensión de la lectura que la comprensión auditiva. Entonces, buscamos, vemos de qué modo el control remoto de su televisor nos puede permitir activar el subtitulado oculto, lo activamos y entonces a partir de la lectura la comprensión se puede hacer mucho más fácil. Otro de los recursos, y este recurso tiene que ver con la lectura, son los textos de lectura fácil. Es un recurso que cada vez se utiliza más, es un modo de escribir que facilita la comprensión. Hay literatura en este momento para las personas que les gusta leer y para las que no les gusta leer, por ahí puede ser un modo de iniciarse. Si hay alguna destreza lectora, si la persona puede leer, son textos que facilitan y hacen más factible la lectura. Existen también aplicaciones, la tecnología ha desarrollado mucho, aplicaciones que transforman audio en texto y texto en audio, de tal modo que algo escrito para una persona que no puede leer, pero que sí comprende auditivamente, puede transformarse en audio y de ese modo puede salvar la dificultad cuando está frente a un texto escrito, o al revés, puede transformar algo que dice en algo escrito cuando tiene que comunicarse de manera escrita. Y recurso importante es la creatividad, ¿no? La creatividad que podamos tener para que la comunicación se dé. Muchas gracias por haberme acompañado, espero que hayan sido útiles estas charlas y cualquier cosa a su disposición podemos seguir comunicando. Gracias.